Esta clase trata sobre los hidratos de carbono, su estructura y sus funciones. Aquí tenemos un listado de los temas que están incluidos en el programa de la asignatura, que son la estructura, propiedades y funciones biológicas de los hidratos de carbono, los oligos y polisacáridos de importancia biológica, los homo y heteropolisacáridos como glucógeno, almidón, celulosa, quitina, mucopolisacáridos, mucopéptidos, glucolípidos, glicoproteínas y las funciones biológicas de todos ellos. La bibliografía para este tema es de cualquiera de los libros clásicos de bioquímica, en particular la que se cita aquí ya ha sido indicada en clases anteriores. Y este libro, Principios de Bioquímica, desde la 5ª edición en adelante, está bien. Mi nombre por cualquier consulta es Estela Valle y ahí figura el mail. Los hidratos de carbono son las moléculas más abundantes del planeta. Cada año se convierten por la fotosíntesis alrededor de 100.000 millones de toneladas de dióxido de carbono y agua en celulosa y otros productos. Algunos hidratos de carbono, tales como el azúcar y el almidón, son alimentos esenciales de la dieta en todo el mundo, y la oxidación de los hidratos de carbono es central para la producción de energía en la mayor parte de las células no fotosintéticas. Además, los hidratos de carbono, también conocidos como carbohidratos, se presentan como polímeros insolubles que sirven para armar las estructuras de las plantas y tienen funciones protectoras en las mismas plantas y en las bacterias, formando parte de la pared celular. Y también forman parte del tejido conectivo de los animales. A los hidratos de carbono o carbohidratos también se los conoce como sacáridos, que deriva del griego y significa azúcares. Hay 3 clases de hidratos de carbono. Los monosacáridos, de los cuales el más abundante es la D-glucosa, o también conocida como dextrosa. Los oligosacáridos, que son cadenas cortas de monosacáridos, y los polisacáridos, que son polímeros de 20 unidades o más de monosacáridos. Estos carbohidratos también pueden estar unidos a proteínas o a lípidos, en lo que se conoce como los glicoconjugados. Yendo a la estructura de los hidratos de carbono, todos son polihidroxialdehídos o polihidroxiacetona. Poseen al menos un carbono asimétrico, excepto la dihidroxiacetona, y la fórmula empírica que se muestra es una fórmula general, ya que hay hidratos de carbono que pueden poseer en su molécula átomos de nitrógeno, fósforo o azufre. Aquí se muestran los monosacáridos más simples, las triosas, de 3 átomos de carbono. Una aldosa, el gliceraldehído, y una cetosa, la dihidroxiacetona, donde el grupo carbonilo está sombreado. A medida que aumenta el número de carbonos en el esqueleto hidrocarbonado, se denominan tetrosas cuando poseen 4 carbonos, pentosa con 5 carbonos, hexosa con 6 y heptosas con 7. Aquí se muestra la fórmula de 2 aldotetrosas, la D-eritrosa y la D-treosa. Dentro de las aldopentosas tenemos para destacar la D-ribosa y la 2-deoxiderribosa, que son componentes de los nucleótidos y de los ácidos nucleicos. Las hexosas más abundantes de la naturaleza que se muestran aquí son la D-glucosa, una aldohexosa presente en muchos alimentos, y la D-fructosa, que se encuentra en los frutos y la miel, y ambas son de sabor dulce. Todos los monosacáridos, excepto la dihidroxiacetona, contienen uno o más átomos de carbonos asimétricos o quiral, y esto hace que haya 2 isoformas ópticamente activas. La aldosa más simple, el gliceraldehído que vimos recién, contiene un centro quiral en el carbono del medio y por lo tanto posee 2 isómeros ópticamente diferentes o enantiómeros. Estos 2 estereoisómeros son imagen especular uno del otro. Por convención, una de esas 2 formas son designadas como isómeros D o L.
Como para las otras biomoléculas con centros quirales, la configuración absoluta de los azúcares fue determinada por cristalografía de rayos X. Para representar las estructuras tridimensionales de estos azúcares en papel, nosotros usamos las fórmulas de proyección de Fischer, donde las uniones horizontales se proyectan hacia afuera del plano, en nuestra dirección, mientras que las uniones verticales se proyectan hacia atrás del plano. En las fórmulas en perspectiva, las uniones sólidas se muestran hacia nosotros, mientras que las uniones en líneas cortadas van hacia atrás. En general se puede decir que una molécula que tenga n centros quirales posee 2 a la n estereoisómeros. Así, el gliceraldehído que tiene un centro quiral tendría en este caso 2 a la 1, o sea, 2 estereoisómeros. Las aldohexosas tienen 4 centros quirales, o sea, que poseen 2 a la cuarta o 16 estereoisómeros. Los estereoisómeros de los monosacáridos pueden ser divididos en dos grupos que difieren en la configuración del centro quiral más alejado del grupo carbonilo. Están aquellos en los cuales la configuración de ese carbono es la misma que la del D-gliceraldehído, en cuyo caso se designan como isómero D. Y están aquellos otros en los cuales la misma configuración que tienen es la del L-gliceraldehído y se los denomina en ese caso isómeros L. Ahora bien, cuando el grupo hidroxilo del carbono de referencia está hacia la derecha en la fórmula de proyección de Fischer, es un isómero D. Cuando está hacia la izquierda es el isómero L. De las 16 aldohexosas, 8 son formas D y 8 son L. Y la mayor parte de las hexosas de los organismos vivos son isómeros D. Los carbonos de un monosacárido son numerados empezando por el carbono más cercano al grupo carbonilo. Cada una de las D-aldohexosas, las cuales difieren en la estequiometría en carbono 2, carbono 3 o carbono 4, tienen su nombre propio, como D-glucosa, D-galactosa, D-manosa, etc. Dentro de los azúcares que en la naturaleza se encuentran en su forma L, tenemos a la L-arabinosa y los isómeros L de algunos derivados de azúcares que son componentes de los glicoconjugados. Los azúcares que difieren solo en la configuración de un átomo de carbono se llaman epímeros. Así lo son la D-glucosa y la D-manosa, que difieren en la configuración del carbono 2. Y también la D-glucosa y la D-galactosa, que difieren en la configuración del carbono 4. Las D-cetosa, como las aldosas, cuyas fórmulas se muestran aquí, poseen entre 3 y 6 átomos de carbono. Las cetosas de 4 y 5 carbonos se designan insertando la partícula ul en el nombre de la correspondiente aldosa. Así, por ejemplo, la D-ribulosa es la cetopentosa correspondiente a la aldopentosa D-ribosa. Las cetohexosas, en cambio, son nombradas de otro modo. Por ejemplo, la fructosa, su nombre viene del latín fructus, ya que esta molécula es abundante en los frutos. Y la sorbosa, cuya denominación viene del nombre científico de una planta conocida comúnmente como cerval. Esta planta posee unas bayas que son ricas en un azúcar alcohol, el sorbitol, y se utilizan para hacer vodka. Otra cosa a mencionar de esta figura es que los centros quirales se muestran en color. Todos los átomos de carbono coloreados en esta figura son centros quirales. En todos los isómeros D, el carbono quiral más distante del carbono carbonílico tiene la misma configuración que el carbono quiral del D-gliceraldehído. Los azúcares, cuyos nombres se encuentran remarcados como la fructosa y la D-ribulosa, son los más abundantes en la naturaleza. Por simplicidad, hasta aquí hemos representado todas las estructuras de las aldosas y las
cetosas como moléculas de cadena abierta. Sin embargo, en solución acuosa, las aldotetrosas y todos los monosacáridos con 5 o más carbonos en su esqueleto se encuentran predominantemente como estructuras cíclicas o anillos, en las cuales el grupo carbonilo forma unión covalente con el oxígeno de un hidroxilo de la cadena. La formación de estas estructuras cíclicas es el resultado de una reacción general entre alcoholes y aldehídos o cetonas para formar derivados llamados hemiacetales o hemicetales. Estos hemiacetales o hemicetales poseen ahora un nuevo centro quiral en el carbono carbonílico, es decir, poseen un átomo de carbono asimétrico adicional, y así pueden existir dos formas estereoisoméricas. Por ejemplo, la D-glucosa existe en solución como un hemiacetal intramolecular, en la cual el grupo hidroxilo libre del carbono 5 ha reaccionado con el carbono 1 aldehídico, produciendo un carbono asimétrico y dos estereoisómeros, denominados alfa y beta. Estos anillos de 6 carbonos se llaman piranosas, porque se asemejan al anillo de 6 carbonos del pirano. Los nombres sistemáticos para estos dos anillos de la D-glucosa son alfa D-glucopiranosa y beta D-glucopiranosa. Las cetosas también poseen formas cíclicas y dos formas anoméricas, alfa y beta. En estos casos, el grupo hidroxilo del carbono 5 o carbono 6 reacciona con el grupo ceto del carbono 2, formando un anillo conocido como furanosa, por similitud con el anillo de furano. En el caso de la fructosa, el anómero más común es el beta de fructofuranosa. Las formas isoméricas de los monosacáridos que difieren solamente en la configuración del átomo de carbono hemiacetal o hemicetal se denominan anómeros. El átomo de carbono del hemiacetal o carbonilo se llama carbono anomérico. Los anómeros alfa o beta de la D-glucosa se interconvierten en solución acuosa por un proceso denominado mutarrotación. Así, una solución de alfa de glucosa y una solución de beta de glucosa forman eventualmente una mezcla idéntica en equilibrio, teniendo propiedades ópticas idénticas. Y esta mezcla consiste en 1/3 de alfa de glucosa y 2/3 de beta de glucosa. Y también hay unas muy pequeñas cantidades de la forma lineal. La actividad óptica de una molécula determinada es la propiedad para hacer girar el plano de luz polarizada. Los azúcares presentan este comportamiento y se llaman ópticamente activos. Las propiedades ópticas de los azúcares pueden hacer girar el haz de luz polarizada al pasar por una solución ópticamente activa de un azúcar determinado, y esto puede medirse por polarimetría. Esta es una técnica no destructiva, rápida y reproducible. Cada sustancia ópticamente activa tiene su propia rotación específica. Aquí se muestran las rotaciones ópticas de soluciones acuosas de alfa de glucosa y alfa de galactosa, ambas dextrorotatorias, y una levorotatoria como la alfa de fructosa. Esta propiedad sirve para determinar la pureza de un azúcar particular, conociendo el poder rotatorio específico de dicha sustancia en dicha solución acuosa. Las formas en perspectiva de Howard, que son usadas habitualmente, muestran estructuras planares. Sin embargo, los anillos de piranosa no lo son, sino que tienden a asumir conformaciones sencillas como las que se muestran en la figura. Aquí podemos ver la conformación sencilla de alfa de glucopiranosa. Estas conformaciones tridimensionales de los monosacáridos son importantes para determinar las propiedades y funciones biológicas de los polisacáridos, como veremos en un momento. Ahora vamos a ver los monosacáridos derivados de las hexosas y que tienen importancia biológica. Estos derivados se forman por reemplazo de los grupos hidroxilos de las hexosas
con otro grupo o también por oxidación del carbono a grupo carboxilo. En los aminoazúcares, como la glucosamina, la galactosamina y manosamina, el hidroxilo del carbono 2 de la oxosa original es reemplazado por un grupo amino. El grupo amino en general está condensado con ácido acético, como en la N-acetilglucosamina. Esta glucosamina derivada es parte de muchos polímeros estructurales, incluidos aquellos de las paredes celulares de las bacterias. Las paredes celulares de las bacterias también tienen un derivado de la glucosamina que se llama ácido N-acetilmurámico, en el cual el ácido láctico, que es un ácido de 3 carbonos, está unido por unión éter al oxígeno del carbono 3 de la N-acetilglucosamina. Otra sustitución es la del hidroxilo por un hidrógeno, produciendo un deoxiazúcar, como se observa en el caso de la L-galactosa en el carbono 6, lo cual produce L-fucosa, mientras que la sustitución del grupo hidroxilo por un hidrógeno en el carbono 6 de la L-manosa produce L-ramnosa. Aquí es importante destacar que los deoxiazúcares que se encuentran en la naturaleza son isómeros L. Estos deoxiazúcares se encuentran en los polisacáridos de plantas y en los complejos componentes olisacáridos de las glicoproteínas y glucolípidos. En cuanto a la oxidación de los carbonos carbonílicos aldehídos de la glucosa a carboxilo, produce ácido glucónico y las otras aldosas dan ácidos aldónicos. En cambio, la oxidación del carbono 6 de la glucosa, galactosa o manosa forman ácidos urónicos, o sea, glucurónico, galacturónico o manurónico. Estos tipos de ácidos, los aldónicos y los urónicos, forman ésteres intramoleculares estables llamados lactonas. La D-glucono-delta-lactona resulta por la formación de una unión éster entre el carbono 1 del grupo carboxilato y el grupo hidroxilo del carbono 5 del gluconato. Los azúcares acídicos que contienen el grupo carboxilato poseen carga negativa a pH neutral, por lo cual su nombre correcto sería glucuronato, galacturonato y así siguiente. Aquí vale la pena mencionar a un azúcar acídico de 9 carbonos, el N-acetilneuramínico, un ácido siálico, que es un derivado de la N-acetilmanosamina, el cual es componente de varias glicoproteínas y de glicolípidos animales. En la síntesis y metabolismo de hidratos de carbono, los intermediarios más frecuentes son azúcares fosforilados. La condensación del ácido fosfórico con un grupo hidroxilo del azúcar forma un éster fosfato, como se ve en la glucosa 6-fosfato. Los azúcares fosfato son relativamente estables a pH neutro y llevan una carga negativa. Un efecto de la fosforilación del azúcar dentro de la célula es atrapar el azúcar dentro de la misma. La mayoría de las células no tienen transportadores de azúcares fosforilados en sus membranas plasmáticas, y la fosforilación también activa los azúcares para una siguiente transformación química. Y varios derivados fosforilados de los azúcares son componentes de los nucleótidos. Los monosacáridos pueden ser oxidados por agentes oxidantes relativamente suaves, como los iones férricos o cúprico. El carbono carbonílico es oxidado a grupo carboxilo. Los azúcares que son capaces de reducir los iones férricos o cúpricos son llamados azúcares reductores. La oxidación del carbono anomérico de la glucosa y otros azúcares es la base de la reacción de Fehling, un ensayo cualitativo para detectar la presencia de azúcares reductores, que también puede ser cuantitativo si se determina la concentración del azúcar en la solución midiendo la cantidad del agente oxidante reducido. El ion cuproso, cobre más 1, en condiciones alcalinas, forma un precipitado rojo. En el anillo hemiacetal, el carbono 1 de la glucosa no puede ser oxidado por el ion cúprico, cobre más 2,
Sin embargo, la forma abierta de la cadena está en equilibrio con la forma en anillo y eventualmente la reacción de oxidación se completa. La reacción con el ion cúprico no es tan simple como aquí se muestra. Además del D-gluconato, se forman cadenas cortas de ácidos producidos por la fragmentación de glucosa. Durante muchos años, este ensayo fue usado para detectar y medir los niveles de glucosa elevados en sangre y orina en el caso de la diabetes mellitus. Ahora existen métodos más sensibles para medir glucosa en sangre, que emplean una enzima, la glucosa oxidasa. La concentración de glucosa en sangre se determina midiendo la cantidad de peróxido de hidrógeno producido en la reacción catalizada por glucosa oxidasa. En la mezcla de reacción, una segunda enzima, una peroxidasa, cataliza la reacción de peróxido de hidrógeno con un compuesto incoloro para producir un compuesto coloreado cuya cantidad es medida espectrofotométricamente. Los disacáridos como la maltosa, lactosa y sacarosa están formados por dos monosacáridos unidos covalentemente por uniones O glicosídicas, las cuales se forman cuando un grupo hidroxilo de un azúcar reacciona con el carbono anomérico de la otra. Esta reacción lleva a la formación de un acetal a partir de un hemiacetal, como la glucopiranosa, y de un alcohol, el grupo hidroxilo de la segunda molécula de azúcar. Las uniones glicosídicas pueden ser hidrolizadas por ácidos, pero son resistentes a las bases. Así, los disacáridos pueden ser hidrolizados para dar los correspondientes monosacáridos que lo componen por ebullición con ácido diluido. Las uniones N-glucosídicas unen el carbono anomérico de un azúcar al átomo de nitrógeno en las glicoproteínas y también en los nucleótidos. La oxidación del carbono anomérico por iones cobre o hierro tienen lugar solo con las formas lineales que están en equilibrio con las formas cíclicas, como decíamos recién. Cuando el carbono anomérico está involucrado en la unión glicosídica, el azúcar no puede tomar la forma lineal y por lo tanto se transforma en un azúcar no reductor. Aquí vemos la formación de maltosa, un disacárido formado por dos moléculas de D-glucosa, donde el grupo alcohólico de una molécula de glucosa, el de la derecha, condensa con el hemiacetal de la otra molécula de glucosa a la izquierda, con eliminación de agua y la formación de un enlace O-glicosídico. La reacción inversa es la hidrólisis de la unión glicosídica por agua. La molécula de maltosa retiene un hemiacetal reducido en el carbono 1 que no participa de la unión glicosídica. Como la mutarrotación interconvierte las formas alfa y beta del hemiacetal, las uniones en esta posición son mostradas con líneas ondeadas para indicar que la estructura podría ser alfa o beta. Los carbonos anoméricos libres, o sea, los que no están participando de la unión glicosídica, de los disacáridos o de los polisacáridos, se conocen como extremos reductores. En el caso de la maltosa, posee un carbono anomérico en el monosacárido de la derecha, porque la maltosa es un azúcar reductor. La configuración del átomo de carbono anomérico en la unión glicosídica es alfa. El residuo de glucosa con el carbono anomérico libre es capaz de existir en las formas alfa y beta piranosa. Para nombrar a los disacáridos reductores como la maltosa correctamente, el nombre describe el compuesto con su extremo no reductor a la izquierda y podemos construir el nombre en el siguiente orden. Primero, dada la configuración alfa o beta del carbono anomérico, uniendo la primera unidad del monosacárido de la izquierda a la del segundo. Segundo, nombrar el residuo no reductor para distinguir si las estructuras de los anillos son de 5 o de 6 miembros, insertando furano o pirano en el nombre según corresponda. Tercero, indicar entre paréntesis los dos átomos de carbono unido por uniones glicosídicas con una flecha, conectando los dos números. Por ejemplo, 1 flecha 4. Muestra que el carbono 1 del primer azúcar nombrado está unido al carbono 4 del segundo. Y por último, nombrar el segundo residuo. En el caso que haya un tercer residuo,
se describe la segunda unión glicosídica de la misma manera. Para acortar la descripción de los polisacáridos complejos, se usan abreviaturas de monosacáridos de 3 letras. Siguiendo esta convención, para nombrar los oligosacáridos, la maltosa sería alfa-D-glucopiranosil 1-4-D-glucopiranosa. Como la mayoría de los azúcares son enantiómeros D y las formas piranosa de las hexosas predominan, generalmente usamos una versión acortada del nombre formal del compuesto, dando la configuración del carbono anomérico y nombrando los carbonos unidos por uniones glicosídicas. En esta nomenclatura, el nombre abreviado de la maltosa sería GLC por glucosa, alfa, 1-4, GLC nuevamente, glucosa. El disacárido lactosa se encuentra en la leche y su hidrólisis da como resultado D-galactosa y D-glucosa. El carbono anomérico de la glucosa está libre, por lo que puede ser oxidado. Entonces, la lactosa es un disacárido reductor. La sacarosa es un disacárido de glucosa y fructosa. Se forma en las plantas, pero no en los animales. A diferencia de la maltosa y la lactosa, la sacarosa no posee carbono anomérico libre. Ambos carbonos anoméricos de los monosacáridos están formando la unión glicosídica. Por lo tanto, la sacarosa no es un azúcar reductor. Los disacáridos no reductores se nombran como glicósidos, en este caso piranósidos. La sacarosa es un producto importante de la fotosíntesis. En muchas plantas es el principal azúcar transportado desde las hojas a otros órganos de la planta. Y por último tenemos la trealosa, que es un disacárido de la D-glucosa. Al igual que la sacarosa, es un azúcar no reductor. La trealosa es el principal constituyente de la hemolinfa de los insectos y también sirve como reserva de energía.